Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Por el honor de tu nombre, condúceme y guíame. Feliz y bendecido domingo 20 de septiembre, queridos hijos, y feliz y bendecido día del Señor. Y el Evangelio para este día está tomado del capítulo 20, versículo 1 al 16 de San Mateo. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza, les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima, y al encontrar a los que estaban allí, les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día parados?». Le respondieron: «Es que nadie nos ha contratado». Dijo él: «Y también vosotros a la viña». Al atardecer dijo al dueño de la viña a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, sin embargo también ellos cobraron un denario cada uno. Tras cobrarlo, se quejaron al propietario. Le dijeron: «Estos últimos no han trabajado más que una hora, y resulta que les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor». Pero él contestó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a hacer tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hay como 4 aplicaciones que quiero hacer de esta parábola. Pienso que Jesús está hablando aquí en primer lugar a los fariseos. Está rechazando las actitudes o la actitud de 2 grupos de aquella época que eran muy fuertes, que se creían sobrados en el conocimiento de Dios y que se creían sobrados en todo. ¿Quiénes eran? Los fariseos y los escribas. Consideraban que trabajaban mucho por la causa de Dios, por eso se consideraban con mayores derechos que los demás, por eso reclamaban más que los demás. Por lo tanto, al que no era escriba y fariseo lo consideraban menos, porque el que no era escriba y fariseo se consideraba, según los fariseos y los escribas, que no trabajaba, que no hacía nada por la causa de Dios. Pero Jesús me parece que aquí da una respuesta muy hermosa, y más o menos Jesús lo que les dice a estos que están trabajando por la paga es: ¿te estás considerando más? ¿Estás considerando que estás trabajando más? ¿Estás trabajando por la paga? Pues si estás trabajando por la paga, toma tu denario y vete. O sea, Dios te paga. Si quieres negociar con Dios, Dios te paga. Si quieres hacer negocios con Dios, Dios te paga. Si quieres cobrarle a Dios, Dios te paga. Si quieres reclamarle a Dios, Dios te paga, pero toma lo tuyo y vete. Es decir, Dios te paga, pero te quedas sin Dios. Al que hace negocios con Dios, al que le reclama a Dios,
al que se cree con derechos con Dios, toma lo tuyo y vete. Se queda sin Dios porque a Dios no le gusta que negociemos en su viña, a Dios no le gusta que negociemos la fe, a Dios no le gusta que negociemos la salvación y las cosas de Dios no son un negocio, no las veamos como negocio como lo veían los fariseos y los escribas. Segundo, me parece aquí que también esta parábola habla de los distintos momentos de la conversión. Para uno la conversión ha sido por la mañana, para otros la conversión ha sido al mediodía, para otros el llamado de Dios, la conversión ha sido en la tarde. Son distintos momentos que Dios va usando, o en los que Dios va llamando, como dice aquí el Evangelio en su parábola, a muchas personas a que le sirvan, a muchas personas a que trabajen en su viña, es decir, a muchas personas a que tengan un seguimiento especial, un seguimiento cercano con Dios. Algunos lo llaman en la niñez. Yo me pongo a pensar en este momento en varios santos que fueron llamados desde muy niños y prácticamente nacieron como santos. San Juan Bosco, Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, el Padre Pío. Usted se lee en esas historias y uno dice, bueno, estos nacieron como santos o recibieron prácticamente la santidad del vientre de la madre o se convirtieron desde muy temprana edad, se convirtieron a Dios desde muy temprana edad. Pero también uno se da cuenta que otros santos recibieron el llamado ya por la tarde, es decir, muchísimo después, en el atardecer de su vida. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola, por ejemplo, San Ambrosio, y el ejemplo más conocido por nosotros es San Agustín. De hecho, él tiene esa hermosa expresión cuando se da cuenta que ha encontrado a Dios, cuando se dan cuenta que le ha respondido a Dios en el atardecer de su vida, muchísimo después, y dice hermosamente, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Es decir, se da cuenta que ha perdido el tiempo, que ha perdido muchos años y que ha llegado tarde al encuentro de Dios, pero considera ese encuentro, ese llamado hermoso. Así es, la palabra de Dios nos enseña que Dios llama a muchas personas en diferentes momentos de la vida. Hay distintos modos, momentos en el llamado de Dios, pero que es lo importante que le respondamos. Pero tercero, también me parece aquí que también la palabra nos está hablando de la historia de la evangelización, la historia de la fe en los pueblos, en las naciones. Hay naciones y pueblos del mundo que llegaron a la fe también en distintos momentos de la historia. Unos hace muchísimo tiempo, otros apenas están iniciando en la fe, otros todavía no han iniciado, y entonces los pueblos nuevos causan envidia a los antiguos. En algunos lugares del mundo dicen que la fe ya pasó, en algunos lugares del mundo dicen que estamos en la época post-cristiana, que eso del cristianismo fue algo muy antiguo, que eso del cristianismo ya pasó de moda, que eso del cristianismo ya se superó, que estamos en una época después del cristianismo. Por ejemplo, en algunos lugares de Europa se dice eso, que están en una época ya post-cristiana, que eso ya se superó y por lo tanto que deben volver al paganismo, y algunos han vuelto al paganismo otra vez. Y en algunos lugares del mundo apenas la fe está iniciando. Ejemplo, Corea, ejemplo, Japón, ejemplo, China, África. Allí la fe está iniciando. Allí está empezando el fervor de la fe, de la evangelización cristiana, católica. Eso es hermoso. Pero también esta palabra de Dios me pone a pensar cómo la fe a veces es considerada como una carga. Y la fe no se puede considerar una carga. La fe es considerada a veces
como un trabajo. Para algunas personas la fe es un trabajo duro. Y la fe no se puede considerar como un trabajo duro, ni mucho menos como una carga. ¿Y para quienes la fe es una carga? ¿Para quienes la fe es un trabajo? Para quienes le miden el tiempo a Dios. Quien no creyera, pero uno se da cuenta, uno escucha, uno ve que hay personas que le miden el tiempo a Dios. Yo antes de entrar al seminario, cuando estaba, niño, le medía el tiempo a Dios. Yo creo que muchos le medimos el tiempo a Dios porque creemos que servir a Dios es una carga, como los primeros le medimos el tiempo a Dios, como los primeros llamados, porque se cree que servir a Dios es un trabajo que se debe pagar, como los primeros llamados, por eso reclaman la paga. Hay gente que cree que para servir a Dios, o que servir a Dios es un trabajo, por eso reclaman la paga. Y al que hace eso, ¿qué le dice Jesús? Que dice: Señor, toma lo tuyo y vete, toma lo tuyo y chao, toma lo tuyo y largo. Miden el tiempo a Dios, o le medimos el tiempo a Dios, pero no le medimos el tiempo al mundo. Ejemplo, hay personas que a veces vienen a la Eucaristía, van a la Eucaristía y el Padre está como alargándose mucho, ¿no? Ya llevamos aquí 45 minutos. Uy, no, qué misa tan larga, y empiezan a buscar la misa, a correr por la ciudad, el pueblo, a buscar al Padre que celebre la misa de los 20, 15 minutos. Pero esas mismas personas están con los amigos en una fiesta donde hay trago, donde hay cosas del mundo, 2, 3, 4 horas, amanecen. A Dios le medimos el tiempo, pero al mundo no le medimos el tiempo. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al lugar de Dios? Si le estamos midiendo el tiempo aquí a Dios, el cielo es el lugar de Dios, es el lugar donde habita Dios. Si le mides el tiempo a Dios aquí, si le medimos el tiempo a Dios aquí en este mundo, el cielo es el lugar de Dios. Allá también le vas a medir el tiempo a Dios. Vas a decir, o vamos a decir: uy, no, 1 hora de cielo mucho. Uy, no, una hora de cielo muchísimo. No. Si le mides el tiempo a Dios aquí, no puedes o no podemos ir al cielo, porque en el cielo el tiempo va a ser con Dios, va a ser eterno, no se va a poder medir. Si te cansas con Dios aquí, si te cansas con Dios en una Eucaristía, si te cansas con Dios en un retiro espiritual, si te cansas con Dios cuando lees la palabra, si te cansas con Dios cuando vas a hacer una visita al Santísimo, si te cansas de hacer un rosario, pues no eres apto para ir al cielo. No soy apto para ir al cielo. No somos aptos para ir al cielo, porque en el cielo nos vamos a cansar, porque el cielo es el lugar de Dios, porque en el cielo está Dios. Tenemos que aprender de los santos, la gran mayoría de santos, todos los santos, perdían la medida del tiempo cuando les servían a Dios. El tiempo pasaba y pasaba y pasaba, por eso duraban horas orando, haciendo ayunos, sirviéndole a Dios, y el tiempo pasaba y pasaba y no se daban cuenta, o sea, perdían la medida del tiempo cuando les servían a Dios. Esa expresión tan hermosa de San Francisco de Asís: mi Dios y mi todo. O sea, él lo que quería decir con esa expresión era todo, el tiempo, toda mi vida, quiero entregársela a Dios, todo soy para Dios. Queridos hijos, que tengan un feliz y bendecido domingo, día del Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos vosotros.